¿Qué tal, chicos? Bien, vamos a realizar la práctica número 4, donde el objetivo es realizar un control de temperatura mediante un elemento de sensor y una carga activada. La carga a activar sería el ventilador y el elemento para sensar sería nuestro circuito, que es un sensor de temperatura, el LM35. ¿Sí? Ok, entonces, observes el ventilador. Este ventilador va a estar controlado mediante un relevador, puesto que mencionamos ya varias veces que las cargas de este tipo tienen una considerable cantidad de corriente para consumir. Entonces, se tiene que activar forzosamente o de manera adecuada mediante un relevador. Eso es lo que hasta el momento poseemos como herramienta, de acuerdo al material que tienen, para poder trabajar con esta carga. Si no fuera así, tendríamos algunas otras alternativas, pero vamos a manejarlo por ahora con el relevador y entonces también vamos a trabajar con el LM35. Entonces, este circuito LM35 es un sensor de temperatura lineal que trabaja con niveles bajos de tensión, tanto de salida como de entrada. Eh, y es bastante cómodo para la práctica que se va a realizar. Ok, entonces ya tenemos su LM35, el ventilador que va a estar activado por un relevador y todo eso controlado mediante entradas y salidas del Arduino. Entonces, va para acá. Si bien en el mercado tenemos algunos elementos que también pueden sensar temperatura, como este tipo de termopares, donde tienen un pequeño circuito que realiza un acondicionamiento de señal y posteriormente se lo lleva a las patitas correspondientes de Arduino, no compramos este porque es un poco más caro y trabaja de una manera un poquito diferente respecto del LM35. También hay ya placas como estas que ya no necesitan un microcontrolador eh, programado para poder trabajar y realizar el control, sino que por sí mismas estas ya tienen un pequeño circuito que es un circuito encargado de realizar unas comparaciones con una pequeña memoria, alimentación, relevador y el display. Y lo que se puede observar en la parte extrema, lo que está metálico, sería la parte del termopar. Este elemento, que se ve que son económicos, realizan un control de manera bastante breve, económico y hasta cierto punto le podríamos llamar eficiente. Una de las cosas que podemos observar de este, a diferencia del que estamos realizando con Arduino, sería que estos son de un solo propósito. Es decir, nosotros tenemos esta plaquita y la dejamos ahí, pero este dato que estemos nosotros recibiendo del termopar, no podemos llevarlo a otra parte del proceso para realizar algunas otras acciones. En el caso del Arduino, nosotros podemos tomar esa lectura del LM35, que no es lo mismo que un termopar, lectura del circuito LM35 y llevarla a diferentes partes o realizar diferentes cálculos y conversiones respecto de nuestro programa para determinar, realizar alguna acción o no, dependiendo del valor. Ujú. Bien, ahora, características del LM35. Bien, aquí a grosso modo sabemos que el LM35 representado en este tipo de empaquetado, que es a lo que se le llama la presentación de los circuitos electrónicos como vienen. En este caso vemos aquí que es una media lunita pequeña que incluso parece un transistor, pero no es un transistor. Este es un circuito integrado, sensor de temperatura de precisión. Ok, y da una lectura, entrega aquí como lo dice la imagen, 10 milivolts por grado centígrado. Dice aquí que se alimenta entre 3 y 5.5 volts. Ahorita vamos a ver si esto es cierto. Y dice aquí que ocupa un pin de referencia. Entonces en ese pin vamos a tener conectado lo que le pueden llamar ustedes menos, negativo o para ser más correctos, el punto común respecto de donde van a tomar su diferencia de potencial. Ok, muy bien. ¿Cómo se ve? De otra perspectiva, se ve más o menos así. Cuando ustedes lo encuentren en las hojas de datos, van a verlo más o menos así desde la parte de abajo, donde les indica qué significa el BS, el Bout y GND. Ok, ahí mismo dice cuál es la vista, ¿no? Vista a tope o vista desde uno de los extremos. ¿Mm? Vista desde el fondo aquí, bottom view.
Y como resumen de las características que en realidad podemos definir como las importantes para nuestras aplicaciones, tenemos aquí estas. Dice, opera en un rango de 0 a 100 grados centígrados, tiene una salida analógica, tiene una precisión de más menos 1.5 grados centígrados. Ahorita vamos a revisar la hoja de datos y vamos a ver si esto es cierto. Tensión de suministro máximo hasta 30 volts, ¿ok? Ya tenemos aquí una discrepancia. Tensión de suministro mínima 4 volts. Temperatura operativa máxima hasta 100 grados centígrados. Temperatura mínima 0 grados, empaquetado, que es lo que les decimos. Este TO923 hace referencia al empaquetado. ¿Qué es el empaquetado? Cómo viene encerrado el circuito, la circuitería, el semiconductor, y ustedes lo van a obtener. En este caso, ese TO92 es la pequeña piececita que ustedes toman y está en forma de media luna o de medio cilindro. ¿Y por qué? Porque ustedes también pudieran tener un LM35 de montaje superficial o un LM35 de otro tipo de empaquetado donde viene un poquito más robusto o más grande. Ganancia 9 milivolts por grado centígrado, 9.8. Y corriente de salida 10 miliamperes. Ok, todos estos datos son de alguna manera importantes o trascendentes para el diseño de lo que estemos haciendo. En este caso, ¿cómo podríamos comprobar que esto es cierto? Pues vámonos a la hoja de datos. Buscamos en internet, ya saben cómo. Y tenemos que ir viendo los datos del sensor, los que nos interesan. Que si es del voltaje, que si recibimos la señal, que si es del rango, cuánta corriente trabaja, si es lineal o no es lineal, si tiene... Ok, vale. Entonces, por ejemplo, dice aquí, viene calibrado directamente para grados centígrados, ¿cierto? Es lineal, ok, nos interesa que sea lineal porque si no tendríamos que realizar algún escalamiento. Dice, su exactitud va en una temperatura promedio de 25 grados centígrados, que es bajo la que el fabricante considera estos valores de operación. Tenemos de medio grado centígrado. Para este caso, fabricante Texas Instruments. Dice aquí, tiene un rango completo desde menos 55 grados centígrados hasta 150 grados centígrados. Esto también es de interés. Dice, apropiado para aplicaciones remotas, de bajo costo. Opera desde, chequen este también les interesa, desde 4 a 30 volts. ¿Por qué nos interesa? Nos interesa porque si ustedes tuvieran una fuente de alimentación de 3 volts, ya no pueden alimentar este dispositivo. Ya no sería viable que ustedes alimenten con la fuente que viene en la tarjeta de Arduino. Entonces, como sí aplica, porque 5 volts, que es lo que recibimos de la tarjeta de Arduino, está dentro de este rango, entonces vamos bien con este sensor y es adecuado utilizarlo, tanto alimentarlo como el valor que nos vaya a dar respecto de la variable. Aquí dice, menos de 60 microamperes de corriente de drenado. Ok, eso significa que no tenemos mucha pérdida, está bastante pequeña la pérdida de corriente. O sea que no hay mucho consumo de energía mientras no lo estemos tal vez utilizando o mientras sí lo estamos utilizando. Dice, hay una no linearidad de solo 1/4 de grado centígrado. Ok, esto sí es un dato importante, pero no para la aplicación que vamos a manejar. Dice baja impedancia, esto para consideraciones de sus circuitos más complejos posteriores tendrán que considerar lo que ustedes ya conocen, que es la impedancia. Ok, entonces aparentemente estos que tenemos subrayados son parte de los datos interesantes o importantes para nosotros poder continuar con un diseño respecto de este sensor. Ahora nos encontramos con esta parte, chequen aquí. El diagrama básico del sensor vendría a ser así. GND, la alimentación, que van a ser para su caso los 5 volts. ¿Está? Y la salida va a dar desde 0 milivolts, que sería el punto de partida de 0 grados, hasta 10 milivolts, incrementando de acuerdo a la temperatura, obviamente, que este pueda censar, es decir, del medio ambiente, o si la están incrementando ustedes intencionalmente con algún dispositivo, pues también igual lo considerarán aquí. ¿Cómo? Aquí en el valor que le estén obteniendo de dicha patita, que se llama, para este caso, output. Ok. Ahora dice Full Range Centigrade Temperature Sensor. Significa que si nosotros queremos el rango completo, tenemos que poner una resistencia para poder obtener una diferencia de potencial estable. Chequen aquí. Tenemos aquí una
una resistencia y tenemos aquí una fuente de alimentación. Esto sería para que ustedes, chequen acá, cuál es el rango completo. Quieran medir desde menos 55 grados centígrados hasta 150 grados centígrados. Cosa que de momento no vamos a requerir. No requerimos ahorita todavía el full range. Todavía no es requerido. Para la aplicación no se requiere. Ok, ahora, ¿a qué nos referíamos con la parte del empaquetado? Chequen aquí. Configuraciones de pin y funciones. Podemos encontrar en otros tipos de empaquetados. Reconozcan la suya para que ustedes puedan ver cómo está conectado el sensor. Si lo conectan al revés, lo pueden dañar. Aquí, chequen, no vayan a conectar polaridad inversa, no, hay que cuidar siempre eso. También hay empaquetado aquí DIN, por ejemplo, que es doble hilera de pines. Tenemos uno con encapsulado metálico y una pestañita. Tenemos este otro que es tipo MOSFET, etcétera, etcétera. Hay muchos. Y aquí ya se vienen y dicen, no, pues el pin tal es tal, el pin tal es tal. ¿Cómo? Pues aquí, mira. Patita número 2 es el voltaje de salida. ¿Por qué aquí? Pues porque resulta que nosotros tenemos un TO92. Este es el del encapsulado. Lo localizamos en la tabla e investigamos los pines. Entonces, el TO92 en su pata 2, ¿qué? Es la salida analógica de temperatura. En su pata 3 tenemos que, otra vez, ground. Aquí está. Es el GND. Esto es lo que nos está interesando. Estamos aprendiendo a localizar aquí los datos del LM35, en este caso, o de cualquier sensor, porque esta es una manera genérica de encontrar los datos de todos nuestros dispositivos. Si después utilizamos un sensor de humedad o algo parecido, así mismo comenzamos a identificar los datos relevantes para nuestra aplicación. Ok, BS, Voltage Source, sería aquí el número 1, la patita número 1, y ya identificamos el total de los 3 pines. Es un dispositivo bastante sencillo porque solamente tiene 3 pines. Hay dispositivos más complejos, pudiera ser aquí, chequen aquí, cuando dice NC es que no se conecta, no conectado, no conectado, no conectado. ¿Por qué viene así? Porque hay diferentes aplicaciones que lo requieren así, y diferentes tipos de diseños electrónicos. Bien, hasta aquí vamos con lo más importante. Ya después llegamos a lo mejor aquí a otros datos que también nos pueden servir. Chequen aquí, esto también pudiera ser relevante. Ya vamos a ir dejándole aquí, pero bueno, si en algún momento quieren seguir inspeccionando estos datos que para otros elementos, para otros sensores, les pudieran ser bastante interesantes o importantes. Entonces chequen aquí, el voltaje de alimentación va a ser desde menos 0.2 hasta 35 volts. Ok, ahora, ¿por qué llegamos a un punto tan bajito? Bien, si bien el componente no va a trabajar en valores de negativos o menores a los 4 volts, porque es lo que nos especificó en la parte superior, sí puede recibir en ese pin tensiones de estas magnitudes de voltaje. ¿Por qué? Porque esta parte es la que soporta. Es decir, si a ustedes se les va la mano en la fuente de alimentación y le dan 19 volts, no pasa nada. Si le dan 20 volts, no pasa nada. 30 volts, no pasa nada. 31 no pasa nada. 35 volts, no pasa nada. 35.5 o 36 volts, ahora sí se puede dañar. Entonces es otro dato a tomar en cuenta. Y bueno, ya aquí nos ofrece otros tipos de datos, unas variantes, que si la temperatura sube, aumenta, si hay alguna desviación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya en la parte anterior acabamos de encerrar las partes interesantes de nuestras características del componente. Ahora aquí van a venir otras grafiquitas que nos indiquen si cómo es el comportamiento. Chequen aquí cómo nos menciona aquí el empaquetado que nos interesa sería y observen cómo tenemos aquí una variación que dice la resistencia de temperaturas respecto de la potencia disipada y la velocidad del aire. Esto sería como cuál sería el intercambio de calor o cuál sería la disipación de temperatura respecto de ese flujo de aire. Pero bueno, eso ya es meternos un poquito más en las especificaciones. Recuerden que este es un excelente ejemplo de un sensor y cómo estamos obteniendo sus características principales, los datos que nos interesan, las gráficas de comportamiento, etcétera. Todos los demás sensores que son más complejos que esto tienen la misma base y tienen básicamente la misma información acerca de características principales, eléctricas, funcionamiento y gráficas de operación. Entonces, los diagramas mínimos también. Aquí les dice aquí si quieren pues realizar alguna variante de los circuitos. No veremos más para no confundirnos, pero observen cómo tenemos un montón de información y esta la obtienen como ya se la saben.
Se van al buscador, teclean datasheet o datasheet, la hoja de datos y el número o la serigrafía de nuestro componente. En este caso, nuestro componente en cuestión es el LM35. Entonces, hasta aquí no hay ningún problema, ¿vale? Bien, entonces vámonos a el diagrama. Entonces le dejamos aquí en esta sección y ahorita nos vamos al diagrama.